Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día jueves, hoy es jueves de abogados, de juristas. Y vamos a hablar sobre temas importantes ocurridos en los últimos días. Hay dos temas que son fundamentales. Uno es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta espera por la prórroga del TPS para El Salvador y lo que ya pasó con Nicaragua y Honduras, que ya sabemos que es de alguna forma un precedente de lo que pueda pasar en relación a nosotros, que tendríamos que tener en enero ya la decisión de prórroga, ya sea prórroga normal por 18 meses o prórroga por menos tiempo como se hizo con Honduras. El segundo tema que vamos a tocar es el tema de la campaña anticipada que el Tribunal Supremo Electoral está determinando, un poco diferente a lo que eran los tribunales anteriores, que señalaban de que mientras no se pidiera el voto no había campaña adelantada. En este caso, esta magistratura, estos 5 magistrados piensan diferente y creen, digamos, que no solamente se trata de pedir el voto, sino que hay otros elementos que señalan que exista una campaña adelantada. Este es el segundo tema esta noche. Presento inmediatamente al staff de los jueves. Está conmigo esta noche Eduardo Escobar. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Un gusto, de nuevo. Raúl García, gusto saludarte. Nacho, bienvenido. Un gusto tenerte de nuevo aquí en tu casa. Gracias. Gracias nuevamente por la oportunidad. Un saludo a toda la amable teleaudiencia que nos da su sintonía. Humberto Sáenz, buenas noches, Humberto. Bienvenido. Buenas noches, Nacho, y bienvenido a ti también de tus vacaciones. Gracias. Y a usted, amigo televidente, le recomiendo, por supuesto, que escuche con atención a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Ayer conversamos con el canciller de la República en relación al caso TPS y todo lo que involucra el problema migratorio de los salvadoreños, y nos decía que la primera instancia era presionar y tratar de hacer lobby en diferentes sectores de los Estados Unidos y el gobierno para que se prorrogue normalmente el TPS para nuestros compatriotas, 190.000 en diferentes estados de los Estados Unidos. Él decía que un plan B, del que vamos a hablar ahora, era básicamente 2. Uno, que 2 congresistas, uno republicano y otro demócrata, habían presentado algunas iniciativas legales ante el Congreso de Estados Unidos solicitando que esta gente que puede quedarse en TPS tenga otro tipo de programa similar y puedan continuar residiendo en los Estados Unidos. Pero hay un otro plan B que quizás digamos que es el que vamos ahora a analizar, que es el que tiene que ver con la parte judicial. Y es que el canciller dice que los salvadoreños que han tenido TPS por muchos años y que han pagado por ese TPS, porque se paga una cuota anual, tienen un derecho que les da haber estado como parte de este programa, que algunos jueces han tomado en cuenta y que señalan que es un derecho adquirido, que estos 15 o 16 años en Estados Unidos pagando impuestos, trabajando, no teniendo ningún problema con la justicia y más encima teniendo este programa TPS, les da un derecho que hoy día les permitiría postular a una residencia definitiva. También está el caso de los DACA, que es un caso también no tan similar, porque se trata básicamente el DACA de los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que no cometieron el delito de entrar ilegalmente al país porque fueron llevados como niños a los Estados Unidos. Niños que han sido formados en Estados Unidos y que también tienen, digamos, toda una vida sin problemas, una vida, digamos, una adaptación total a los Estados Unidos. Y el otro caso es el de los hijos nacidos en Estados Unidos de salvadoreños que tienen la ciudadanía estadounidense y que de acuerdo al canciller, y dice él, consultado con abogados de los Estados Unidos, sería imposible que puedan deportar, aunque ya ha ocurrido, deportar al padre y la madre de ese niño porque dejarían a un ciudadano norteamericano en la orfandad.
A ver, ¿por dónde quieren empezar? ¿Y quién quiere empezar? Yo sé que, y voy a aclarar, esto no es un tema, digamos, que tengan que dominar los miembros del staff, que son abogados salvadoreños, que estamos hablando de la legislación de Estados Unidos, pero sí podemos aproximarnos, ¿no? Claro. Ya. Y quizás para aproximarnos, como tú mencionas, Nacho, habría que arrancar con lo básico de que estamos hablando. Y estamos hablando de un programa temporal, en efecto, que fue creado en 1990 y que se ha venido prorrogando hasta el momento, y que ha implicado que al menos 13 distintos países con alrededor de 400.000 personas puedan disfrutar de estos beneficios. En el caso, como ya tú mencionas, de El Salvador, son alrededor de 190.000 personas. El Salvador se acoge a este beneficio luego de transcurridos los terremotos de 2000, y a partir de esa época pues se ha venido prorrogando este programa. Tú mencionabas que el canciller de la República hacía referencia a 3 diferentes alternativas que podrían estarse discutiendo o analizando, un poco a la expectativa de cuál va a ser la decisión todavía del gobierno de los Estados Unidos, porque si bien es cierto ya está el presidente de Honduras y Nicaragua, no quiere decir que esa misma va a ser la decisión necesariamente del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo porque sí creo que hay circunstancias bien diferentes. Por ejemplo, el caso de Nicaragua ni siquiera hizo una aproximación, un lobby, un esfuerzo por prorrogar los efectos de este decreto. En el caso de El Salvador, por lo menos en los últimos meses, eso se ha estado haciendo. Algo tarde, creo yo, pero se ha comenzado a hacer un esfuerzo para prorrogar. Yo invertiría un poco las alternativas que mencionaba el canciller, porque siempre será una alternativa obtener una prórroga adicional por estos periodos de 18 meses, pero a estas alturas creo yo que ya deberíamos estar claros que esas alternativas no solucionan el problema y que si se logra esa prórroga, como un plan B, lo llamaría yo, pues dentro de 18 meses muy probablemente vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo, con los mismos problemas que esto entraña tanto para los residentes en los Estados Unidos como para el país, que también se vería afectado si estas personas regresan en masa a tratar de reubicarse en el sector productivo. Yo creo que el plan A debería pasar por intentar hacer siempre estas actividades que ya se han comenzado, pero para solucionar de manera definitiva el estatus de todas estas personas y por lo tanto hacer uso de esas opciones, parece que son 2 a estas alturas, de planteamientos legislativos que están siendo ya o van a ser conocidos por el Congreso de los Estados Unidos, en donde este problema se solucione de manera definitiva, de forma tal que dentro de 18 meses no tengamos que estar discutiendo nuevamente esto. Así que mi llamado sería a que la Cancillería enfoque sus baterías a este plan, en realidad, en lugar de enfocarse a una nueva prórroga, que siempre deberá ser una opción. Estoy claro que siempre deberá ser una opción. Y como tercera opción, la que tú mencionabas, el tener que acudir a los tribunales judiciales, que en efecto yo esa la dejaría como la última de todas las alternativas, porque esto implica, primero, una incertidumbre adicional, porque no tenemos precedentes que verdaderamente hayan analizado el caso concreto de lo que sucede luego de que se termina el beneficio conseguido por el TPS. No hay casos, podrán haber casos similares si quieres, pero de este caso en particular del TPS no existe jurisprudencia que sirva de manera directa de precedente para tomar decisiones más adelante. Eso por una parte. Y por otra parte porque implica un costo que puede ser importante. Estamos hablando de 190.000 salvadoreños y estamos hablando de la necesidad de otorgarles asistencia, que por cierto creo que ya trascendió que la Cancillería ha buscado a una firma estadounidense para que esta firma estadounidense le preste los servicios legales de asesoría de cuáles son estas alternativas, cosa que me parece bien, viene muy tarde, pero que me parece bien, pero digo, el acudir a esa posibilidad de ir a dar a entablar juicios ante la vulneración de derechos supuestamente adquiridos, que es lo que yo entiendo está planteando el canciller, no debe cerrarse como opción, pero de verdad debe ser la última de las opciones. Primero porque, insisto, no hay precedentes, y segundo porque hay un costo importantísimo. Yo sé que ustedes no conocen, no tienen por qué conocer cuál es el caso exactamente, que tienen 2 distritos de Los Ángeles, el 9 y el 10. El 6. Pero ¿qué es lo que el voy? 6, el 9 y el 6. Pero no están directamente relacionados con la figura del TPS, eso es lo que voy, es decir, son precedentes, la jurisprudencia puede servir de referente, pero no están relacionados con TPS. No están relacionados con TPS, y entonces por eso siempre existe un elemento de incertidumbre de cómo pueda resolverse ante un caso concreto con una circunstancia
que puede ser diferente a esas otras circunstancias. Eso es lo que estoy señalando. Además, el costo que esto implicaría. ¿Suena lógico en derecho el decir que se crea derecho por haber sido parte de algo? O sea, el canciller decía, hay jueces que creen en Estados Unidos que esto da derecho, da derecho a pedir residencia si has sido parte de un programa y lo has cumplido. Yo quizás ahí puedo intervenir, Nacho, diciendo lo siguiente. Estados Unidos, el sistema anglosajón se basa en el common law, es decir, un sistema donde prevalece sí el precedente o la jurisprudencia. Como ya decía Humberto, no hay, hasta donde sabemos, un caso que ya al menos haya sido decidido en los Estados Unidos en las diferentes cortes, y sobre todo que haya llegado a la Corte Suprema para establecerlo de un modo ya general y conocido y obligatorio, donde el hecho de tener hijos estadounidenses permitan per se, además de los otros requisitos de buen comportamiento, pagar impuestos, pues no cometer infracciones, delitos, etcétera, pero que eso per se permita, o sea, el conducto o el salvoconducto que haga que los padres puedan permanecer protegidos legalmente en los Estados Unidos. Hasta donde sé, eso no existe todavía. Pero no puede expulsar un ciudadano de Estados Unidos. Lo que pasa es lo siguiente. Aunque tenga un año. Quiero decirte lo siguiente. ¿Qué pasa con los... estamos hablando del TPS. ¿Qué pasa con nuestros hermanos salvadoreños? Primero, ¿cómo veo yo el escenario? Ya voy a contestarte la pregunta. ¿Cómo veo el escenario? Porque lo decía Humberto y creo que se ha mencionado, lo dijo aquí el canciller. Lo más seguro que va a suceder es que, aunque no quiero ser fatalista ni pesimista, pero lo más seguro es que vamos a quedar en una situación similar a la que quedó Honduras, donde a lo mejor sea una indefinición temporaria que permita unos meses más o de una sola vez una renovación. Posiblemente sea la última y posiblemente esa renovación última involucre ya un anuncio de cese definitivo. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Bueno, primero que nada tenemos que esperar a que se cumpla ese eventual plazo de la cesación, de la supresión material o efectiva. ¿Cómo quedan entonces nuestros compatriotas, nuestros hermanos salvadoreños, a quienes por supuesto el Estado les falló? Porque estamos hablando ahora de su situación, pero no olvidemos que el artículo 1 y 2 de la Constitución mandan al Estado a brindarle justicia, seguridad jurídica y bien común, a que toda persona sea protegida en el goce de la libertad, la salud, la cultura, su bienestar económico y justicia social. El Estado les falló, no solo a los 190,000 compatriotas que están protegidos ahora temporalmente por el TPS, sino a los casi 3 millones de salvadoreños que tuvieron que emigrar a buscar en la nación del norte lo que aquí no se les pudo otorgar, siendo un deber de los gobernantes que hemos tenido a lo largo de casi 4 décadas. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo quedan? Si eso sucede, que es lo más probable, y yo no quiero ser agorero, negativo, pesimista, pero lo más probable es que eso va a pasar. ¿Y por qué? Porque estamos en la administración Trump, una administración en la que prácticamente uno de los pilares de su campaña fue el mensaje anti-inmigrante. Y además de eso, ya vemos, se opone a las medidas de las loterías de visas, por ejemplo, para que puedan llegar a los Estados Unidos nacionales de otros países que no suelen inmigrar a los Estados Unidos. Se opone, bueno, quiere el muro con México, que es México y es el gran vecino del norte de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué representa en realidad El Salvador? Más allá de las declaraciones que pueda dar alguien como el diputado Blandino Nerio, que bien hizo el ministro de Relaciones Exteriores ahora en decirle, lo leí por la tarde, en decirle que mejor se pusiera a trabajar en propuestas que debe ir generando ya la Asamblea, pensando en qué vamos a hacer si nos toca recibir a los hermanos salvadoreños. Entonces, al diputado sí, la verdad, que mejor si no tiene nada bueno que decir, que no diga nada. Mucho hace el que no estorba. Más ayuda el que no estorba, diputado. Bueno. Entonces, habiendo dicho eso, porque lo quería decir, y lo dije... Yo sí me imagino que lo querías decir. Lo quería decir. Habiéndome desahogado, creo que nuestros hermanos salvadoreños van a tener, ojalá, y la gestión del ministro sea, porque creo que está muy comprometido, sea eficiente, pero ¿qué veo yo? Si esto pasa como creo que va a terminar, porque la administración Trump no quiere inmigrantes y sobre todo centroamericanos, si nos llama mareros, para él los salvadoreños todos son mareros. Entonces, no, lo que va a pasar es que esto no se va a renovar indefinidamente y lo que tiene que hacer el ministro de Relaciones Exteriores es hacer las gestiones para introducirse ya, no
Es cierto, hay 2 proyectos de ley que ya. han presentado, pero debe meterse en el DACA, es decir, tiene que meterse con el programa que va a acoger a los del DACA para que sea una protección general para todos. O sea, si buscamos protecciones aisladas, una ley cuesta conseguir del Congreso. Ahora, 2 leyes para diferentes sectores va a ser muy difícil. Ok. ¿Te queda claro, Eduardo, quién te dejó sin la palabra? Sí. Vamos al corte y vuelvo contigo. Ya volvemos. Vuelve la gran lluvia de pavos. Ven a Texaco y por cada $15 de consumo recibe un cupón con el que puedes ganar uno de los miles de pavos y combustible gratis. Texaco, seguimos brillando. Vuelve la gran lluvia de pavos. Ven a Texaco y por cada $15 de consumo recibe un cupón con el que puedes ganar uno de los miles de pavos y combustible gratis. Texaco, seguimos brillando. Yo soy salvadoreño, me levanto muy temprano como todos mis hermanos a trabajar para progresar. La red de cooperativas Fedecases te abre las puertas hacia las metas que te propongas por medio de nuestros créditos, uso de remesas y cuentas de ahorro. Acércate y asóciate en cualquiera de nuestras más de 100 agencias. Red de cooperativas Fedecases, más de medio siglo contigo. Navidad en un deseo. Canasta Premium, $15.75. Canasta VIP, $18.75. Consulta por más opciones al 2319-1745. Envío gratis. No cambies lo mejor de El Salvador. Nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento es presentada por Banca On de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, Humberto, te toca la palabra. Te han dejado un par de minutos. Eduardo. Sí. Bueno, creo yo que el meollo del asunto acá es el tema de la regularización del estatus migratorio de los compatriotas, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que conseguir y eso es lo que tendría que estarse de alguna otra manera impulsando. Ahora, como ya lo decían, no obstante que eso depende de autoridades extranjeras, en el caso de Estados Unidos, el país debería estar pensando en medidas de contingencia por un escenario posible de que retornen estos 190,000 o 160,000 salvadoreños que tienen o que están gozando de este beneficio. Entonces, en esa medida, creo yo que habría que pensar qué medidas de contingencia se pueden tomar. Y con la pregunta que usted hacía, Nacho, del papel que pueden jugar los jueces en Estados Unidos de tutelar los derechos de los migrantes, salvadoreños en este caso, yo creo que sí hay una ventana, sin conocer a profundidad el derecho anglosajón ni nada de esto, pero sí hay una ventana en el sentido de que hay un principio internacionalmente reconocido que es el interés superior, por ejemplo, de la niñez. Y en esa medida se le tienen que dar todas las medidas, o valga la redundancia, de protección a la infancia, y obviamente una de estas es no separar el núcleo familiar que estén viviendo con sus padres, y en esa medida una decisión de deportar, no sé cuál será el término correcto, si es deportación, sí, al caso de vencerse este estatus migratorio, afectaría grandemente
las condiciones de vida de los niños, de la niñez, que se dice que son 190.000, no me recuerdo la cifra. Como 200, no, el DACA son como 25.000. No, pero del TPS son 190.000. Como 200.000 hijos. Claro. 190.000 salvadoreños, en total como 400.000. Sí, vale. Entonces eso, creo yo que sí hay una ventana desde los jueces de que pueda hacer. Ahora, dado el impacto económico que de darse esta suspensión o eliminación de este estatus, habría un impacto económico y social en el país. O sea, eso sin lugar a dudas. Y a mí lo que me preocupa de esto es el tema de la utilización electoral que se pueda dar en el país de esta situación. Tanto de la oposición atacando al gobierno, de que no se logró, que fueron descuidados, que al final por su mala gestión y por estar contradiciendo al gobierno de los Estados Unidos se perdió el estatus migratorio. Entonces, a mí me preocupa que se dé ese uso electorero a esta situación. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que llamar a la sensatez, tanto al gobierno, tanto a la oposición, a que no vayan a usar este tema, si en caso sucede de que nos quedemos sin este beneficio para los compatriotas en Estados Unidos, que no se va a utilizar electoreramente eso. Gracias. Vamos a aclarar, porque yo creo que la gente quiere que le aclaren esta situación. Dije al principio que ustedes se podían aproximar, porque solamente un abogado que tiene un caso en su mano lo puede conocer a profundidad. Pero hay cosas que son... El derecho tiene mucho sentido común. Si no lo tuviera, no serviría para nada. No se aplicaría, primera cosa. O la gente no lo aceptaría. Pero en Estados Unidos hay 30 millones de personas que están en condición no absolutamente, digamos, legal. ¿Ya? Incluido el TPS, que tampoco es una absoluta legalidad. 30 millones. Y Estados Unidos vive con esos 30 millones. Esos 30 millones trabajan todo y... Bueno, pero hoy día quiere quitar gente. De esos 30 millones, tengo entendido que solamente el 10% está con algún tipo de programa que le da cierta tranquilidad. Un 10%. Uno de ellos son el TPS. Visto desde el punto de vista, el 10% no es el problema. El problema a lo mejor, porque no se puede quitar los 30 millones. Con quitar a Trump el 15%, el 20% ya sería mucho y quedaría Estados Unidos hasta pidiendo que vengan más. Pero bueno, si a un juez... Si la Suprema Corte de Estados Unidos le llega, miren, yo no me meto con lo que la administración Trump quiere hacer con los inmigrantes ilegales. Pero estos señores, el gobierno de Estados Unidos o el Estado federado de Estados Unidos le dio un estatus determinado. Y cuando le dio ese estatus temporal, debió pensar que le estaba dando una herramienta a esta gente, que el resto no tenía, que tenía solamente un 5 o un 3% del total de gente que está ilegal en los Estados Unidos. Entonces, yo me imagino, es como si nosotros el día de mañana tuviéramos una cantidad de nicaragüenses inmensamente grande en el país y a un 5% de ellos se le da un estatus, posiblemente a ese 5% no lo vamos a votar, porque crea un derecho. Yo creería, por una lógica, que si es tan respetable este gobierno como el que hubo anteriormente, el gobierno de Bush, el gobierno de Clinton, el gobierno de Obama, todos fueron gobiernos de los Estados Unidos y en la me imagino que en la jurisprudencia vale, porque son decisiones tomadas por los gobiernos de Estados Unidos. Si le dieron a esta gente un estatus diferente al resto, un estatus de una residencia temporal y no al resto, esta gente tiene algún derecho ganado y seguramente los jueces podrían determinar que sí. Porque, por último, el error lo cometió los gobiernos de los Estados Unidos al haberle dado un estatus por 16 años. Y algunos más todavía, porque hay algunos que tienen más tiempo todavía. Nacho, quisiera... Ahí voy a llegar... Pregunto. No, pero no me va a salir por otro lado. No, pero voy a llegar ahí a la respuesta de tu pregunta desde el inicio. ¿Que se generan derechos adquiridos en el tema migratorio? Bueno, es tan rígido en los Estados Unidos que las leyes son federales, hay leyes locales y decide finalmente las leyes federales que se aplican para toda la nación. El haber estado bajo un estatus de protección temporal, tú lo decías, bueno, era un estatus de beneficio, pero concedido unilateralmente, una medida ejecutiva, una medida del gobierno central de los Estados Unidos, del Ejecutivo, de la Presidencia,
destinada precisamente para dar un alivio a los nacionales, en este caso a los salvadoreños, por situaciones específicas. Esas situaciones específicas fueron, bueno, para el 2001, el caso nuestro, los terremotos. Es decir, todos aquellos salvadoreños que habían llegado antes del 2001, antes de febrero del 2001, gozaron del beneficio. Las condiciones ya no están dadas. Recordemos que también los Estados Unidos es un país de leyes. Y lo primero que han hecho nuestros connacionales, queridos hermanos salvadoreños, es tener un pecado de origen, que es el ingreso ilegal a los Estados Unidos. Entonces, tú tienes que balancear cuando tienes un derecho que consuetudinariamente o por costumbre pudieses adquirir, pero no lo puedes sopesar contra otra situación en la que aparentes derechos que tú puedas tener están viciados porque tú tienes un pecado, como te digo, de origen. El ingreso ilegal a los Estados Unidos no fue saneado por el TPS. Lo que permitió fue que temporalmente, como los Dreamers, los DACA, no pudiesen ser perseguidos, no pudiesen ser deportados y gozaran del beneficio de permiso de trabajo. Entonces, no se generan derechos adquiridos. Y ya lo dijo el canciller, cada salvadoreño, cada familia, cada caso lo tendrá que ir a pelear a la corte en sus diferentes distritos. Bueno, el distrito 6, el distrito 9. No, pero la pregunta es... y deben probarlo a la corte. La pregunta es tirada de los pelos esta teoría o no es tirada de los pelos? O sea, cuando se le dice, porque cualquiera dice, pero lo están mandando a los pobres a una corte a pelear su caso. Sí, pero ¿por qué se le está mandando? Porque hay una base para pensar que puedan tener un resultado positivo. Sí, lo que tú tienes que tener en cuenta, y con eso termino, perdón, es que al fin de cuentas ellos tienen ya pues una familia, una base. Bueno, el hecho de que tengan hijos permite que en muchísimas jurisdicciones no se deporten. Está en la ciudad de Santuario, por ejemplo, que no pueden las policías llegar y deportar o hacer redadas. Porque las administraciones, en este caso los ayuntamientos, allá las alcaldías, son amigables con... no, pero tienen que basarse en algo, no creo que lo hagan... Simplemente son ordenanzas que emiten las ciudades... Pero tienen que basarse de alguna forma en su propia ley. Simplemente son ordenanzas porque tienen la potestad o facultad legal de hacerlo, de por lo menos darles licencia. Por ejemplo, en Maryland les dan licencia, aunque sean ilegales. Entonces son facultades que pueden dar los gobiernos locales o los gobiernos estatales. El punto es que no es cierto que por solo tener residencia, por residir o habitar 15 años y tener hijos, automáticamente van a conseguir la residencia. Deben tramitar su caso ante las cortes y ojo con esto, que la decisión ejecutiva es, al que esté ilegal, deportarlo. Humberto. Sí, dentro de esta política antiinmigrante que en efecto tiene el presidente que mencionaba Raúl, tampoco hay que olvidar que ya esa política antiinmigración ha tenido ciertos contratiempos frente al sector, frente al órgano judicial. Ya los jueces en diferentes decisiones que ha adoptado el presidente Trump, pues han revocado las decisiones que se ha tomado. Esto lo digo simple y sencillamente para partir de la premisa y tratando de contestar tu pregunta, que no es una teoría jalada de los cabellos el pretender acudir a los cortes estadounidenses a pelear estos casos. Pero tampoco es algo que esté escrito, es decir, no es un tema blanco o negro, esto tiene muchísimas áreas grises, porque en efecto hay una situación que inició, en este caso, la estadía de un salvadoreño inició de manera ilegal, que luego se acoge a un programa que desde que nació fue un programa de carácter temporal, donde la decisión unilateral, en este caso adoptada por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Seguridad Nacional, es, mire, yo le voy a permitir este beneficio y se lo voy a permitir de manera temporal. Tan es así que usted me va a tener que venir a estar reportando cada 18 meses los datos y los requisitos que usted tendrá que cumplir cada cierto tiempo. Eso en sí mismo yo lo veo difícil de argumentar que se trata, y por supuesto reconociendo plenamente nuestra inexperiencia absoluta en las cortes judiciales estadounidenses, pero veo muy difícil argumentar que eso en sí mismo es suficiente para decir que hay ahí un derecho adquirido. Lo que viene alrededor de todo esto es muy probablemente lo que podría dar algunas argumentaciones, como por ejemplo, estas son personas que se han integrado plenamente a la sociedad, plenamente a la economía estadounidense y que por lo tanto tienen trabajos, tienen préstamos, tienen hipotecas, es decir, ahí sí hay otros derechos que han ido adquiriendo paulatinamente y por ahí se puede ir construyendo una tesis de estas personas que ya tienen una relación laboral estable, que ya tienen un préstamo, que están gozando de una vivienda y que la están pagando con un crédito que le ha otorgado una institución bancaria y bueno, que tienen una licencia, que tienen un vehículo, en fin. No son elementos o que tienen que son empresarios efectivamente y que han iniciado actividades y que ellos a su vez son empleadores
Por ahí, de repente, se pueden ir construyendo ciertas tesis. El problema de ese camino es, de nuevo, que muy probablemente será un camino que habrá que ir realizando o caminando con cada uno de los salvadoreños que argumenten tener un derecho que le está siendo vulnerado, y por lo tanto, esa es una alternativa de todas. Finalmente, el caso de los niños, porque el canciller decía, bueno, la verdad es que en las familias que de TPS, básicamente, normalmente hay el padre y la madre amparada por TPS, un hijo amparado por TPS también, pero 1 o 2 hijos más nacidos en Estados Unidos, ciudadanos de Estados Unidos. Yo por eso... O sea, y la pregunta es, ¿puede porque ningún país del mundo puede separar a sus hijos de sus padres? Ni menos puede expulsar a un ciudadano, aunque sea un ciudadanito de meses. Es que eso creo yo que tiene más peso, ese argumento, que el de derechos adquiridos. O sea, digamos, yo al menos, como decía Humberto, a pesar de la inexperiencia y desconocimiento que podríamos tener, yo lo plantearía así, en lugar de que, mire, tengo un derecho adquirido porque tengo 15 años de residir acá, porque he sido un buen ciudadano. Pero más queda allá en manos de eso, del juez, queda en manos sí, del no, juez. pero más allá de eso, yo plantearía, mire, hay intereses superiores, por ejemplo, de mis hijos, de mi hija, que es un argumento que al final puede tener un peso jurídico ante un tribunal en Estados Unidos. Ese para algunos casos, los que tengan. Claro, los que tengan, o sea, pero digo, o sea, el tema aquí es, creo yo, cómo construir un fundamento jurídico a partir de hechos concretos y no de una mera expectativa de plantearme yo tengo un derecho adquirido. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente, tenemos pendiente el tema de la campaña adelantada y si nos queda tiempo vamos a tocar una sentencia reciente de la Sala de lo Constitucional que estaría obligando a que se tengan sueldos mínimos los trabajadores domésticos. Eso es de justicia. Ya volvemos. La reforma integral de pensiones es un acuerdo de nación que contó con el consenso de todas las fracciones legislativas para el beneficio de los trabajadores salvadoreños. La reforma integral de pensiones te asegura el pago de una pensión de por vida, con mejor rentabilidad y más beneficios. Un acuerdo de nación para una mejor pensión. Asafondos. El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, apoya la innovación, la creatividad y la inclusión financiera por medio del programa Banca Emprendes, que acompaña a las personas emprendedoras en su proceso de formación, desde la idea de negocio hasta su consolidación empresarial. Llámanos al 2592-1100 o visita nuestro centro de atención ubicado en Alameda Roosevelt para conocer sobre el programa Banca Emprendes. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Con tan poquito, se puede hacer mucho. Tu pedacito no es solo la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Tu pedacito contribuye a la salud, ha llevado alegrías y da trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado. Con tu ayuda, logramos mucho. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito. Realiza tus operaciones financieras por medio de Fede Móvil del Sistema Fede Crédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos Fede Móvil, Fede Red 365, Fede Banking y Fede Punto Vecino del Sistema Fede Crédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, y el segundo tema que tenemos para esta noche es el tema de la campaña adelantada. Yo decía al principio, esto es bueno entenderlo.
estos 5 magistrados que tienen ya 3 años de estar o menos de 3 años me parece, como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tienen una concepción diferente de lo que es campaña adelantada. Le digo esto porque a nosotros los periodistas nos llamaron al tribunal y nos hicieron esa advertencia de que ellos no van a considerar que campaña adelantada es solamente decir voten por mí, sino que hay otras cosas de por medio. Nosotros como periodistas le dijimos cuidado, ojo, me parece muy bien en la parte publicitaria, pero en la parte periodística no vaya a ser que se vaya a regular lo que no se puede regular. No, creo yo que al fin en este país estamos viendo la luz en ese tema de la campaña adelantada. Nunca antes se había escuchado y hoy hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, no sé cuántas sentencias o resoluciones del tribunal hay, donde amplía esa concepción de propaganda y de campaña electoral adelantada. O sea, ya estos magistrados, como usted bien lo dice, consideran de que la campaña electoral no simplemente se remite a pedir el voto, tanto para mi persona como candidato o para mi partido, sino que tiene otros elementos que en este caso es promocionar una figura, promocionar una plataforma de gobierno, ya tanto legislativa, municipal o presidencial, que estos elementos terminan de configurar lo que se puede entender como una campaña electoral. Y en este caso, como la Constitución establece unos plazos que los define muy claramente, entonces estamos ante la campaña ya, desde mi punto de vista, campaña electoral para presidente. Estamos ya en una campaña. O sea, a pesar de que no estén diciendo y no sean candidatos, porque ahí entraría también el debate de decir, bueno, mire, pero ninguno de ellos es el candidato oficial del partido. Entonces no puede estar pidiendo, no puede existir campaña adelantada. Ese es un argumento que puede esgrimirse y que puede tener su validez jurídica. Pero, a ver, Eduardo, el problema es que yo no sé. Claro, uno ha escuchado últimamente, por ejemplo, el caso de un spot que dice, la persona dice, yo voy a ser presidente. Sí. No sé si eso es campaña adelantada, pero nosotros cuando estuvimos ahí con los magistrados, espadeando un poco, porque toca espadear, cuando uno le decía, bueno, y esta regla que ustedes quieren poner, esta estrictez, ¿qué pasa en las redes sociales? Ah, no, ahí no podemos hacer nada, porque ¿cómo vamos a controlar las redes sociales? Sí, entonces, de hecho el tribunal nos ha rechazado anteriormente denuncias por campaña adelantada en redes sociales o en la web, y nos ha dicho eso precisamente, que no tienen la capacidad legal para suspender ese tipo de propagandas porque no está regulado en la ley. Pero creo yo que... No entiendo ese criterio, yo nunca lo he entendido. Sí, pero ese es el criterio que han manejado anteriores tribunales electorales. No me recuerdo si este tiene alguna resolución en ese tipo, pero creo yo que es importante el hecho de que estamos, según he escuchado, al borde de que el tribunal resuelva sobre estos casos y pueda emitir 2 resoluciones donde esperaríamos que ordene que cese este tipo de propaganda que se está realizando. Digo, no obstante de que ninguno de los que están, en el caso del Partido Arena, promocionándose, ninguno es el candidato del partido, porque también digo, ojo, ninguno es candidato. O sea, entonces, ¿cómo puedo yo estar realizando propaganda electoral si no soy candidato? Pero todos quieren ser presidentes. Sí, todos quieren ser, es que vamos a esa lógica, al final todos están pretendiendo ser candidatos. Entonces, creo yo de que, como decía alguien, bueno, si al final no podemos limitar la participación y la expresión libre de alguien que aspira a ser presidente o diputado fuera de los plazos legales, entonces quitemos los plazos de campaña. Yo por ahí empezaría, Eduardo, porque yo honestamente pienso que esos plazos no se cumplen, nunca se han cumplido esos plazos para empezar. Además son plazos bien cortos, estamos hablando de 4 meses para campaña presidencial y creo que dice hasta 1 mes para la campaña de consejos municipales y 2 meses para la propaganda de diputados, que me parecen plazos ridículos fuera de toda realidad, honestamente, pero que de todas maneras no se han podido cumplir. Si es que propaganda, campaña política la hemos visto y la seguimos viendo desde siempre. Una vez termina una contienda electoral, casi que de inmediato estamos viendo propaganda electoral y la vemos incluso también en las actividades que realiza el gobierno de turno, que lo ha hecho no solo sino también pasados gobiernos, que van mucho más allá de comunicar a la población las actividades que están realizando y utilizan ahora con más facilidad a través de las redes sociales estas plataformas para hacer verdadera campaña, verdadera propaganda política.
Y por lo tanto, yo estaría más de acuerdo en que revisemos estos plazos contenidos en la Constitución o los eliminemos y busquemos cómo regular mejor de otras maneras. Ya Eduardo y algunas otras personas en algunos momentos han planteado la necesidad de buscar límites, por ejemplo, a las cantidades de dinero que pueden gastarse en una campaña política. Yo preferiría ir viendo la solución por ahí en lugar de estar pretendiendo amarrarnos a una cantidad de tiempo que de todas maneras no se cumple y que va a tener al Tribunal Supremo Electoral, en este caso, con cientos o quizás con miles de denuncias ciudadanas o de otros partidos políticos que se acusan de manera recíproca, lo que me parece también un sinsentido y un desperdicio de recursos, sobre todo ahora con las limitaciones presupuestarias que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que debería estarse enfocando en otras cosas en lugar de estar sancionando, que debe hacerlo de todas maneras, pero digo, debería estarse enfocando en otras cosas. Y las sanciones monetarias. Y las sanciones son monetarias, entonces son bajas. Algunos candidatos no les hacen nada. Es que ahí, con lo que dice Humberto, incluso podría pensarse de restringir los periodos, o sea, me refiero diarios de campaña o de propaganda política que pueden pero yo te tener. digo una cosa, a nosotros el magistrado presidente, no el resto de los magistrados, incluso nos hizo una advertencia a nosotros los conductores de programas de opinión. Sí. A ver a quién entrevistábamos, porque podíamos estar haciendo campaña tampoco hasta ahí. No, esto es libre ejercicio periodístico, señor. Ahí no se puede meter ni el tribunal, ni una ley determinada. Yo creo que tiene que ver el tema de cómo regulamos en realidad la propaganda o los mensajes políticos. Por ejemplo, que fuera el tribunal ya en ciertos periodos el que contrate la propaganda y que no puede haber propaganda fuera de la que el tribunal contrate con las empresas mediáticas. O sea, por ejemplo, así no vamos a estar viendo despavoridamente y inundados de propaganda, por ejemplo. Raúl. Creo que ahí hay una delgada línea divisoria y quizás a veces bien imaginaria, delgadísima entre lo que es el proselitismo y lo que es la propaganda electoral en sí mismo. Porque estos aspirantes, precandidatos, tanto ya sea presidentes, que son los que más suenan, sobre todo que estamos ante las elecciones para alcaldes y diputados y suenan más los aspirantes a la presidencia. Pero esa delgada línea se da porque el proselitismo, por ejemplo, tú haces proselitismo para recoger las firmas cuando estás constituyéndote como partido político. Y tú haces proselitismo cuando estás, y bueno, la doctrina política lo llama así, cuando tú estás divulgando tu ideología, cuando tú estás divulgando ideas. Raúl, es la sentencia de la sala que obligó a los partidos políticos a hacer elecciones internas también, porque está influyendo más en esto. Correcto, por eso digo, el proselitismo en este caso, lo que andan haciendo, por ejemplo, la visita casa por casa, ese es proselitismo. Cuando se reúnen y, por ejemplo, la plataforma Mi Gente, y hay concentraciones, eso en teoría es proselitismo, pero regalar lentes. Regalar lentes pregraduados, regalar láminas, etc. Pollo, o sea, todo eso es proselitismo. Guacales. Pero bajo la figura, fíjate bien, bajo la figura... Cántaros. Bajo la figura del proselitismo, diciendo, aquí no estamos haciendo propaganda electoral, ¿por qué no estamos pidiendo el voto? No es campaña, no, momento. Por eso los que saben de estos temas dicen, es tan delgada la línea divisoria en que cuando tú estás diciendo cuál es tu mensaje ideológico, cuando tú estás diciendo, por ejemplo, hoy vi una imagen que decía del precandidato Javier Simán, cambiemos al país. O sea, no tengo que ser demasiado inteligente para saber que eso significa que él está posicionando su persona, posicionando su mensaje y por ende posicionando la bandera por la que eventualmente podría correr como candidato. Entonces, el proselitismo con la propaganda electoral terminan fusionándose porque cuando tú andas por ahí preguntando qué quiere saber la gente, cuáles son las necesidades de la gente, qué quiere la gente, tú ya le estás diciendo, tú estás vendiendo la imagen, estás penetrando, estás recorriendo el territorio, estás haciendo promesas. Tú mismo dijiste, si pudiéramos tendríamos que tener a alguien vigilando cada actividad de cada precandidato. Eso es imposible. Entonces, el tema es si hay campaña adelantada, por supuesto que la hay. Y empezó en abril, por ejemplo, los aspirantes de Arena. Empezó antes. Cuando dijeron, bueno, dijo Calleja, luego dijo Simán, yo quiero... Bueno, Simán lo dijo este domingo, ¿no? Pero eso que vimos el domingo, o sea, yo no veo la diferencia entre eso y que me quede el mensaje de ahí está un posible presidente. Los mensajes que dio allá en su concentración fueron mensajes propositivos. ¿Qué está proponiendo? Sin decir esta es mi plataforma, hay ejes programáticos que los está divulgando, entonces divulga ideas y cuando tú divulgas ideas yo lo digo así porque es puro y duro, estás vendiéndote ya tu precandidatura, entonces sin duda hay una campaña adelantada. A ver, ¿cerramos?
Sí, no, con lo que estaba diciendo Raúl, es que incluso aunque no diga nada sobre partido, es implícito y más con la convocatoria que ha hecho el COENA para mañana, para inscribir candidatos ya, precandidatos a presidente. Bueno, corrieron, Luis Parada se retiró porque corrieron. Pero mañana va la inscripción y ahí está el horario. Entonces están todas estas personas ahí. Entonces, o sea, sí, pero la ley no se lo prohíbe. No, lo que la ley les dice que lo tienen que hacer por lo menos 180 días antes de la convocatoria a elecciones. Sí. Por lo menos, pueden hacer, digamos. Sí. Por lo menos, o sea, lo pueden hacer mañana. Pues. Claro. Sí. Así es. Correcto. Ahora, yo me quedo con lo que dijo Humberto, ¿no? La verdad es que mejor, en vez de encerrarse tanto y complicarse más, porque no van a poder hacer, o sea, no van a poder aplicar algo. Sincerémonos con la realidad. Si ellos parten diciendo que no pueden con las redes sociales, y las redes sociales son una realidad, entonces si no pueden con eso, no pueden con nada. Las redes sociales son una realidad y no necesitan eso se podría reformar. Y los partidos van a venir a pedir una reforma para que se regule la divulgación en redes. También hay que entender algo, la Constitución, porque aquí puede el tribunal aplicar directamente la Constitución. La Constitución establece cuáles son los plazos de propaganda electoral. Entonces no importa que la ley identifica plataformas. Que la ley no contemple redes sociales o web. Claro, pero es la norma suprema y entonces ahí te dice cuándo se puede hacer, en qué periodo. Una aplicación directa y privilegiada de la Constitución puede ser en este caso. No necesitas norma en el código, ni en la ley de partidos políticos, ni código electoral. Puede ser un camino. Pero bueno. Yo preferiría que trabajaran en capacitación, tecnología, pues sí, claro. Todas esas cosas que me parecen mucho más importantes y definitivas. Sí, en lugar de estar distraídos. Pero es una realidad, pues el tema de la propaganda. Del padrón que ya no se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Navidad en un deseo. Canasta Premium 15.75. Canasta VIP 18.75. Consulta por más opciones al 2319-1745. Envío gratis. Más empresa, más inversión, más empleo. Generemos oportunidades de empleo de calidad y condiciones para emprender. ANEP te invita a la 17ª edición de ENADE 2017, Empleo y Desarrollo, con la conferencia magistral de Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. Participa este 13 de noviembre en el Hotel Sheraton Presidente a partir de la 1:30 de la tarde. Mayor información al 2209-8300 o en redes ANEP. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. No cambies lo mejor del Salvador. Nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento es presentado por Banca ON, de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, vamos con Mao Hernández. Buenas noches, Mao. ¿Qué dicen los amigos televidentes? Mao. Nacho, amigos televidentes, distinguidos invitados, muy buenas noches. Iniciamos esta jornada de preguntas hacia nuestros panelistas con Ricardo Palacios. Buenas noches, señores. Yo tengo el TPS, conozco cómo funciona y es irresponsable que el canciller diga que porque tienes hijos nacidos en Estados Unidos no te deportan. Absurdo. Aunque tengas 10 hijos ciudadanos, siempre te deportan.
Emilio Monterrey se une a nuestra conversación y nos dice: los señores abogados lo que deberían apoyar es una salida legal e individual de cada caso. Sin duda tendrán muchos de ellos condiciones favorables, refiriéndose a los casos de los hermanos salvadoreños que gozan de TPS. Ana Meyer participa y nos dice: cuando se dieron los acuerdos de paz, no les importó toda la gente que regresó a El Salvador. Para la gente que tiene TPS, hasta ahora hacen el mate que les importa. Rafael Mengíbar nos dice: las nuevas decisiones del gobierno americano obligan a pacificar nuestro país y planificar en serio. Se terminan las ayudas migratorias. José Rafael Castro toma participación en cuanto a la campaña adelantada y dice: la sociedad sabe que existe campaña adelantada. El Tribunal Supremo Electoral está muy mal al no haber sancionado a los culpables. Y finalmente, Ricardo Flores Joya envía una flor para nuestros panelistas. Qué bueno tener panelistas como los de esta noche. Merecen todo mi respeto. Ojalá pudiera verlos en un nivel mucho más participativo. Regresamos al set para las respuestas de nuestros panelistas. Señores, ¿por dónde quieren empezar? Yo quisiera, por lo que dijo el amigo Ricardo, un saludo al compatriota que tiene TPS. Pues nos da la razón. No es el tener hasta 10 hijos, como dicen, no es una medida per se justificativa para que te den la residencia. Podrán las personas, que ojo, que no es que todo lo tengas que ir a debatir a la corte. Tú vas a ir a debatir a la corte cuando tengas una orden de deportación o cuando ya te hayan capturado y vas para deportación. Pero de lo contrario, mientras no surja una iniciativa de ley en el Congreso que sea aprobada, cada quien lo que va a tener que hacer es: ok, yo tengo negocio, tengo empresa, tengo a mis hijos estudiando, tratar de cambiar de estatus, porque si te quedas en el estatus ilegal, entonces vas a tener que cambiar hacia un estatus legal y ahí entonces tratar de demostrarlo. O sea, no es necesario pasar por la corte. El otro tema de la salida individual, con esto les doy la palabra a los colegas. Yo sí no creo que lo que se le deba aconsejar a la gente es que busque ver su propia salida cada quien, porque estamos hablando de cientos de miles de familias. Lo que debe hacerse es una salida integral para todos ellos, ¿verdad? Y ojalá fuera no solo para los del TPS, sino para muchos hermanos que están ilegales y que no tienen el TPS. Entonces, ¿cuál es la salida? Por eso lo anunciábamos antes: plegarse a este programa, es decir, que siga la iniciativa que ya mencionó el canciller, que hay 2 congresistas que han presentado iniciativas al Congreso, pero plegarse a la iniciativa de los DACA, porque el hecho de que entre al Congreso no significa que solo los ex DACA van a poder aplicar, porque cuando se apruebe esa ley eventualmente, no puede ser dedicada solo sino que para aquellos que caigan en esa categoría de esos requisitos de haber estado desde pequeños o de haber trabajado, de haber estudiado, de ser personas de provecho en los Estados Unidos. Entonces, creo que no es la mejor salida, una salida individual. Le va a costar a cada quien subir ese muro y ya lo tienen alto. Sí, perdón. Rápido, yo solo me quiero referir a lo que mencionaban de la campaña adelantada. Creo yo que hay que estar atentos a la resolución que emite el Tribunal Supremo Electoral sobre estos 2 casos que se le han presentado, 2 o 3, no me recuerdo. 2 casos, pero no han sido citados todavía. No, pues sí. Que son Javier Simán y Carlos Callejas. Y independientemente del estado del trámite que le está dando el tribunal, pero hay que estar pendientes porque puede sentar ya un precedente importante respecto de personas que no son candidatos de partidos y que están aspirando a una candidatura y que están realizando campaña adelantada. Entonces creo yo que eso es importante que lo tengamos en cuenta y que lo veamos, porque puede marcar pues una tendencia ya en el tema de la propaganda electoral. Eso nada más eso quería agregar. Yo destacar por lo que mencionaba un televidente, Nacho, que aquí han existido 2 problemas. Por una parte, y creo que alguien lo adelantaba también hace un momento, el deber, la falta de responsabilidad que ha tenido el Estado en crear en nuestro país las condiciones adecuadas para que las razones que motivaron que el gobierno de los Estados Unidos otorgara este permiso temporal, pues si no desaparecieran por completo, disminuyeran de manera sustancial, porque no hay que perder de vista que estos beneficios se otorgan a países en donde su población migrante tiene problemas en regresar a su país de origen, porque en su país de origen no existen las condiciones adecuadas para su regreso. Bueno, se supone que estos beneficios temporales deberían permitir o instar a estos gobiernos a intentar mejorar esas condiciones, propiciando que estos migrantes regresen. Eso por una parte. Pero segundo, la actitud
poco proactiva que se ha tenido en 16 años, Nacho, no estoy hablando de los últimos meses, sino la actitud poco proactiva que se ha tenido en estos 16 años, en donde nos hemos limitado a ir reaccionando casi que de manera automática cada vez que nos hemos encontrado en un problema como el que ahora tenemos o ante una incertidumbre como la que ahora tenemos, sin un plan en efecto estructurado, un plan migratorio estructurado que intente dar una solución adecuada a esa población que tenemos desde hace ya tanto tiempo en los Estados Unidos. Insisto en que la reacción que se ha tenido ahora por la Cancillería es una relación tardía. No es posible que un par de meses, si se supone que vamos a tener las noticias en enero, creo que mencionaba el canciller, entonces hasta hace unas cuantas semanas hayamos tomado ciertas acciones, ciertas decisiones, realizado ciertas labores de lobbying, acudir a firmas estadounidenses de prestigio para que nos colaboren con este tema. No es posible que eso esté sucediendo hasta unos pocos meses antes del anuncio oficial que van a hacer los Estados Unidos. Vuelvo a insistir en que la Cancillería debería estar buscando como alternativa A, como plan A, el dar una solución integral a este problema, lo cual pasa por el Congreso de los Estados Unidos y buscar, como decía Raúl, que dentro de esa alternativa legislativa puedan incorporarse no solo los beneficiarios del TPS, sino los demás beneficiarios con otros programas que también se encuentran en este momento en los Estados Unidos y que ya hay un trabajo realizado y encaminado en ese sentido, y solo como plan B, entonces pasar a la alternativa de una nueva prórroga. La individualización de los casos debe ser sin duda alguna la última de todas las opciones, en donde, bueno, si no hay más, el salvadoreño, nuestros compatriotas, tendrán lamentablemente que acudir a las Cortes Supremas de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia o a los tribunales judiciales estadounidenses a pelear por su caso. Espero yo que con ayuda, si llegamos a ese momento, con ayuda del gobierno de El Salvador. Okay. Ahora, a pesar que una persona dijo que aunque se tengan hijos ciudadanos norteamericanos, igual los van a echar. No, pero yo tengo entendido y recuerdo muy bien que en esos casos, que han sido incluso noticias fuertes, impactantes en todos los Estados Unidos, cuando se ha querido o se ha deportado a alguien así, que tenga hijos en Estados Unidos, han recurrido a las Cortes y las Cortes lo han parado. Y depende de la Corte, por eso hablábamos de los distritos. No es una garantía. No, pero hemos visto muchas madres. La Constitución de Estados Unidos, igual madres, que la de El Salvador, establece la familia como base fundamental de todo y señala, digamos, que nada puede, digamos, separar a una madre de un hijo. Sí, es un caso especial, pero hemos visto muchas madres detrás del muro tocándose con los hijos tras las rejas que separan ese muro. Entonces es una medida que de hecho sí la hacen y toca ampararse entonces ante las Cortes, pero es un tema donde debe hacerlo cada afectado y hay que evitarle eso a nuestra gente. Ya se tuvieron que ir de aquí y ahora están en una nueva incertidumbre. Entonces el Estado debe poner todas sus mejores energías y nuestra capacidad de influencia en los Estados Unidos ahora todavía es mucho menor. Antes veíamos a los presidentes, de presidente a presidente, pues tratando este tema, y ahora el presidente, pues aquí menos vemos. Bueno, tenemos un presidente de El Salvador que no se ha movido en este caso, no se ha visto que tenga una acción. Nada, ni un posicionamiento. Pero también hay que decir una cosa, tampoco el presidente Trump se está sentando con nadie. Probablemente con ningún presidente, que no lo recibiría, no sé, probablemente. Pensemos eso. El canciller decía ayer que el hondureño lo ha intentado y no lo ha recibido. No recibió a ningún presidente centroamericano. Por eso el escenario es difícil en la era Trump, es difícil. Bueno, ese es el problema por no ser chelito. Porque a los chelitos no les pasa nada. Es que él quiere inmigrantes, pero blancos. Exacto. Claro. Blancos. O sea, en este momento Miami está lleno de argentinos, no tiene ningún problema, porque son argentinos. Bueno, señores, y no voy a hablar mal, ¿no? Son realidades. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias a ti, Nacho. Gracias, Raúl. Nacho, por el espacio, la oportunidad. Gracias, Eduardo. No, gracias, al contrario. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a tener a 3 candidatos independientes. Vamos a tratar el tema de las candidaturas independientes que realmente no está nada de fácil y son tan necesarias en nuestro país. Mañana a las 8. Que pasen muy buenas noches.